Mi suegra les dio iPads y ropa nueva a cada uno de los nietos, pero cuando llegó el turno de mi hija, le entregó una bolsa negra de basura, pesada, llena de basura de verdad. Mi hija la sostuvo, confundida, y mi suegra la agarró de la oreja y gritó: «¿Qué miras, parásita? ¡Saca esa basura que para eso servís!». Mientras mi hija intentaba levantar la bolsa, le dio una patada y se echó a reír. «Perfecto, ahora la basura se saca sola. Un problema menos para mí, esta inútil». Los nietos preferidos de ella se reían y señalaban desde el sofá, divirtiéndose como si fuera lo más gracioso del mundo. Fui a confrontarla, pero mi cuñada se metió en el medio, gritando: «¡Cerrá la boca! Está aprendiendo cuál es su lugar, como la decepción de esta familia. Algo que tus padres fracasados claramente nunca te enseñaron, cómo se cría la basura». Me quedé ahí, callada, y empecé a grabar todo, bien calladita. Después, hice una sola llamada. Una sola, y fue suficiente para arruinarles la vida. Me llamo Natalia, tengo 34 años y soy mamá de una nena hermosa llamada Violeta, que acaba de cumplir 8. Esta historia es sobre cómo mi suegra, una verdadera bruja llamada Patricia, y su asquerosa hija, Jessica, aprendieron que meterse con la nena equivocada puede traer consecuencias devastadoras. Para darles contexto, estoy casada con mi esposo, Marcos, hace 10 años. Él es el hijo menor de Patricia, y ella nunca me soportó. Desde el primer día, siempre dejó claro que no era lo suficientemente buena para su hijito. Hacía comentarios maliciosos sobre mi apariencia, mi comida, mi manera de criar a Violeta, todo lo que se puedan imaginar. ¿Y Marcos? Un flor de pelele. Siempre tenía una excusa. «Ah, es su forma de ser». No lo dijo con mala intención. Patricia tiene otros 4 nietos del hijo mayor, David, y su esposa, Linda. Están Tiago, 12, Mariana, 10, Conrado, 9, y Sofía, 7. Esos chicos son tratados como si fueran de la realeza. Patricia vive subiendo fotos de ellos a las redes, les da regalos caros, los lleva de viaje, y prácticamente les besa el suelo que pisan. Violeta, en cambio, es tratada como si ni existiera, y cuando existe, es solo para ser una molestia. El favoritismo era evidente, pero Marcos siempre me hacía dudar. «Estás exagerando. Ella trata igual a todos los chicos». Mentira descarada. Pero yo trataba de mantener la paz, por Violeta. Pensaba, si ella no se da cuenta de la diferencia, puedo aguantar. Pero sí se dio cuenta. Empezó a preguntarme por qué la abuela Patricia nunca quería jugar con ella, por qué no recibía regalos como los primos, y por qué la abuela siempre parecía molesta cuando ella se le acercaba. Explicarle a tu hija que hay gente que simplemente es mala es una de las cosas más duras que me tocó hacer. Todo cambió en la fiesta de Navidad que Patricia organiza cada año, siempre a principios de diciembre. Ni siquiera era el 25. No, ella hacía una celebración aparte solo para David y su familia. A nosotros nos llegaba la invitación a último momento, claramente por compromiso. Este año fue igual. Cuando llegamos a su casa, el living ya estaba lleno. David, Linda y los chicos bien acomodados, y la mesa de centro repleta de regalos lindamente envueltos. Patricia hacía un show enorme, como si fuera la abuela perfecta. Llevaba un suéter rojo ridículo, lleno de lentejuelas, y el pelo recogido en un peinado todo elaborado. Se notaba que venía preparando todo desde hacía semanas. «¡Ay! Mis bebitos lindos llegaron», gritó cuando vio a sus nietos preferidos, abrazándolos con exageración. «La abuela tiene unas sorpresas muy especiales para ustedes hoy». Violeta corrió hacia ella con los bracitos abiertos, esperando un abrazo. Patricia la miró con asco y dio un paso atrás. «No arrugues mi suéter, Violeta. Lo mandé a planchar hoy. Se me rompió el corazón al ver la carita de mi hija, pero lo peor todavía estaba por venir». Patricia empezó a repartir los regalos, y no eran recuerditos cualquiera. Tiago recibió un iPad Pro nuevito, con funda teclado y Apple Pencil. Mariana recibió un kit de arte completísimo, que debía costar al menos unos 6,000 pesos, además de un abrigo de invierno precioso. Conrado recibió unos auriculares gamer y varios juegos, además de un par de zapatillas de marca. Sofía recibió una tablet infantil con apps educativas ya instaladas y un vestido que parecía salido directo de una boutique elegante de Ciudad de México. Cada chico gritaba de alegría al abrir sus regalos, y Patricia se deleitaba con sus reacciones. «Solo lo mejor para mis nietecitos especiales», repetía, siempre mirándome directo cuando lo decía. Violeta se quedó sentada en el suelo, calladita, mirando a los primos con sus juguetes nuevos. Le veía la tristeza en los ojos, pero no decía nada. Siempre fue una nena dulce, paciente, lo que hace que lo que vino después sea aún más devastador. «Violeta,
Mi amor, no te pongas triste, dijo Patricia, con esa voz dulce falsa que da náuseas. La abuela también tiene algo muy especial para vos. La cara de Violeta se iluminó con esperanza. Se levantó de un salto, toda emocionada. ¿En serio, abuela? ¿Qué es? Patricia salió del living y volvió de la cocina cargando una bolsa negra de basura, pesada. No era una bolsa de regalo, ni algo envuelto. Era literalmente una bolsa de basura, con basura real adentro. Se le veía la borra de café pegada afuera y el olor... Dios mío, el olor era suficiente para revolver el estómago. «Aquí está, mi amor», dijo Patricia entregándole la bolsa a Violeta. «Esto es perfecto para vos». Violeta agarró la bolsa con una cara llena de confusión. Me miró, después miró la bolsa, y luego a sus primos, que estaban todos boquiabiertos mirando la escena. «¿Qué? ¿Qué es esto, abuela?», preguntó bajito. Fue ahí cuando Patricia le agarró la oreja y tiró fuerte. Mi hija soltó un gritito de dolor, y yo empecé a moverme, pero lo que dijo Patricia a continuación me paralizó. «¿Qué mirás, parásita? Saca esa basura. Para eso servís». El living quedó en completo silencio. Solo se oía el llanto bajito de Violeta. David y Linda estaban en shock, pero no dijeron una sola palabra. Jessica, tirada en el sofá, dejó el celular un momento, como si estuviera viendo una novela buenísima. Violeta trataba de levantar la bolsa, sus bracitos temblaban con el peso. El olor empeoraba, y yo veía las lágrimas formándose en sus ojos. Me miró, desesperada, y yo estaba por intervenir cuando Patricia le dio una patada fuerte detrás de la pierna. Violeta tropezó hacia adelante, casi soltando la bolsa. Patricia echó la cabeza hacia atrás y se rió. Se rió de verdad, como si fuera lo más gracioso que había visto en su vida. «Perfecto. Ahora la basura se saca sola. Así no tengo que lidiar con esta carga inútil». Tiago, Mariana, Conrado y Sofía empezaron a reírse y a señalar a Violeta mientras luchaba con la bolsa. Esos mismos chicos que vi crecer, a quienes les compré regalos de cumpleaños, que cuidé cuando sus padres necesitaron ayuda, ahora se estaban riendo de la humillación de mi hija. «Mírala», se rió Mariana. «¿De verdad creyó que iba a recibir un regalo de verdad?» «¡Qué tonta!», agregó Conrado. «¿Por qué la abuela le daría algo bueno?» Ahí fue cuando por fin me salió la voz. «Patricia, ¿qué carajo te pasa? Es solo una nena». Patricia se giró hacia mí, con el rostro torcido de furia. «Ni se te ocurra alzarme la voz en mi casa. Esa mocosa necesita aprender cuál es su lugar en esta familia». Yo iba a responder, pero Jessica se levantó del sofá con el celular aún en la mano. «Cerrá la boca. Está aprendiendo su papel como la vergüenza de esta familia. Algo que tus padres patéticos claramente no supieron enseñarte. Cómo criar basura». Me quedé ahí, en shock. Esa gente, la familia de mi esposo, acababa de llamar basura a mi hija de 8 años. La humillaron frente a los primos, la lastimaron físicamente, y ahora me atacaban por defenderla. Pero hay algo que ellos no sabían. Soy asistente jurídica desde hace 12 años. Ya trabajé con suficientes abogados como para saber que, a veces, solo hay que darle suficiente cuerda a alguien para que se ahorque solo. Y en ese momento, Patricia y Jessica estaban haciendo exactamente eso. Saqué mi celular y fingí que revisaba un mensaje. En realidad, empecé a grabar el audio. Ya tenía registrado el abuso físico y verbal contra Violeta, pero quería asegurarme de tener todo lo demás también. ¿Sabes qué, Patricia?, dije con voz tranquila. Tenés razón. Violeta sí debería sacar la basura. Me llamo Natalia Martín. Tengo 34 años y vivo en una pequeña localidad cerca de Zaragoza, llamada Épila. Trabajo como asistente jurídica desde hace más de una década. Siempre fui una mujer tranquila, serena, alguien que cree en la justicia antes de actuar por impulso. Pero lo que viví ese día transformó todo lo que pensaba sobre el límite de la paciencia humana. Mi hija, Violeta, acababa de cumplir 8 años. Es dulce, creativa, observadora, con esa forma de mirar el mundo que te hace preguntarte en qué momento los adultos perdimos esa ternura. Ese día, el día de la fiesta navideña familiar, fue la primera vez que vi cómo esa luz en sus ojos comenzaba a apagarse. Mi suegra, Patricia del Álamo, organizaba todos los años un evento privado para celebrar la Navidad, pero solo con la familia de su hijo mayor, David. Nosotros, es decir, mi marido Marcos y yo con Violeta, siempre éramos una especie de añadido incómodo. Esta vez no fue distinto. El mensaje nos llegó 3 días antes del evento. «Pasad si queréis. Haremos algo sencillo este sábado». Mentira. Sencillo no fue. Cuando llegamos a su chalet en La Muela, la casa ya estaba adornada como si se tratara de una producción televisiva. Luces por todo el tejado, renos de cartón piedra en el jardín
y un árbol navideño tan grande que parecía haber sido sacado de un centro comercial. En la sala, los 4 nietos preferidos, Tiago, Mariana, Conrado y Sofía, estaban sentados abriendo regalos enormes con la ayuda de David y Linda, su esposa. Todos reían, comían y posaban para fotos que Patricia subía a Instagram con títulos como «Los tesoros de mi vida». Violeta, inocente, corrió con los brazos abiertos hacia su abuela. «¡Ya, Patricia!», gritó. La respuesta fue tan gélida como el aire que entraba por la puerta aún abierta. «No me arrugues el jersey. Niña, me lo plancharon esta mañana», dijo Patricia, apartándose con asco. Me mordí el labio. Ya no tenía ganas de fingir cortesía, pero por respeto a mi hija, aguanté. Sin embargo, cuando llegó el momento de repartir los regalos, todo cambió. Tiago recibió un iPad Pro. Mariana, un set de arte profesional. Conrado, unos cascos gamer y zapatillas Nike. Sofía, una tablet infantil y un vestido de boutique. Cada uno más entusiasmado que el otro, saltando entre papeles de colores y cintas de terciopelo. Y entonces, llegó el turno de Violeta. «Violeta, mi amor, la Yaya también tiene algo muy especial para ti», anunció Patricia con esa sonrisa falsa que le conocía bien. Salió hacia la cocina y regresó con un saco negro. No era una bolsa de regalo. Era literalmente una bolsa de basura, grande, con restos de café pegados por fuera. El olor me revolvió el estómago. «Aquí está, cariño. Esto es perfecto para ti», le dijo, entregándoselo. Mi hija la miró confundida. Sostuvo la bolsa con ambas manos, vacilante. Luego me miró. Sus ojos buscaban una explicación. «¿Qué es esto, Yaya?», preguntó en voz bajita. Y entonces, Patricia la agarró de la oreja, con violencia. «¿Qué miras, parásito? Lleva eso al contenedor. Para eso sirves», espetó. La sala quedó en silencio. Y Violeta soltó un quejido. Yo me levanté, pero antes de llegar, Patricia le dio una patada en la pierna. Mi hija tropezó. Apenas pudo sostener la bolsa. Y Patricia rió. Rió como si fuera un espectáculo de humor. «Perfecto. Ahora la basura se saca sola. Qué útil me ha salido esta cría inútil». Los primos se rieron. Mariana apuntó con el dedo. Conrado la llamó tonta. Tiago sacó el móvil para grabar. Mi voz salió antes de que pudiera pensar. «¿Estás enferma o qué, Patricia? ¡Es una niña!». Ella se giró, la cara roja de rabia. «No me hables así en mi casa. Esa niña tiene que aprender su lugar en esta familia». Jessica, la hija de Patricia, se levantó con el móvil en la mano. «Cierra la boca, fracasada. Lo que pasa es que no sabes educar. Tus padres tampoco supieron. Cría basura, y basura tendrás». Me quedé paralizada. Ellos llamaron a mi hija de 8 años basura, y lo hicieron con risas. Pero lo que no sabían era que yo ya llevaba tiempo grabando. Ese día no fue una sorpresa, fue la confirmación. Saqué el móvil con el pulgar presionando el botón de grabación. Ya tenía todo lo que necesitaba. No dije nada, solo sonreí, y marqué un número. Una llamada. Solo una. «Hola, Inés. ¿Recuerdas ese favor que me debías? Es hora». No voy a negar que mis manos temblaban, pero por dentro, algo en mí había despertado. Algo que ya no iba a permitir más abusos. Patricia, Jessica, David, Linda, todos iban a aprender que jugar con la persona equivocada puede salir caro. Muy caro. Esa noche, cuando Violeta se quedó dormida abrazada a mí, prometí que nadie volvería a hacerle daño. Jamás. Al día siguiente, una notificación me llegó al móvil. Un video. Un perfil anónimo acababa de publicar la grabación completa de Patricia, humillando a mi hija. Y no tardó en explotar. Nunca imaginé que una simple grabación pudiera provocar un terremoto tan inmediato. La mañana siguiente fue como despertar en medio de una tormenta eléctrica. Mi móvil vibraba sin parar. Mensajes, llamadas perdidas, notificaciones de redes sociales. Y en el centro de todo, ese vídeo. No lo subí yo, ni siquiera lo compartí. Fue Inés, mi amiga de la universidad, ahora periodista en un medio digital de denuncia social. Ella tenía sus propios contactos, y lo publicó desde un perfil falso que usaban para proteger fuentes. El título era directo. Abuela humilla a su nieta con un saco de basura en pleno acto familiar. En menos de 6 horas, el vídeo alcanzó los 20.000 compartidos. Comenzaron los comentarios, la indignación, las etiquetas de justicia para Violeta y por abuso familiar. La cara de Patricia estaba en todos lados. Entonces, su voz gritándole a mi hija, su risa cruel, los rostros de Jessica y David sin intervenir. La escena era tan clara, tan asquerosamente dolorosa, que incluso los que no sabían nada de nuestra historia sintieron rabia. Marcos se enteró en el trabajo. Me llamó alterado. «Natalia, ¿qué has hecho? Lo que tú nunca tuviste valor para hacer».
le respondí, sin un ápice de culpa. Has expuesto a toda mi familia. Tu familia se expuso sola. Yo solo encendí la luz. Colgó sin decir más. No lo vi esa noche, ni la siguiente. Pero yo no estaba sola. Mientras Marcos se escondía en el silencio, yo movía las piezas. Me reuní con Inés en una cafetería en el centro de Zaragoza. Ella tenía una sonrisa tensa, como quien sabe que ha soltado algo grande. Se viene algo fuerte, Nati. Esto no se va a quedar en un vídeo viral. Tengo ya a 2 productoras que quieren entrevistarte. No, aún no, le dije. Antes necesito asegurarme de que Violeta no vuelva a ver a esa mujer jamás. Y ahí fue cuando contacté con Clara, mi otra aliada, psicóloga infantil, experta en casos de alienación familiar y custodia. Le expliqué todo, le mostré el vídeo, los dibujos que Violeta hacía últimamente. Una niña pequeña con cara triste, rodeada de figuras grandes que la señalaban con crueldad. Clara lo tuvo claro. Podemos solicitar una orden de alejamiento provisional. Y si quieres ir más lejos, hay un tipo de tutela emocional que podríamos argumentar para protegerla legalmente. Mientras hablábamos, recibí un correo electrónico. Era de la escuela de Violeta. El director me pedía hablar urgentemente. Al llegar, me recibió con cara pálida. Natalia, estoy horrorizado. Hemos visto el vídeo. Ya hemos activado el protocolo de protección infantil. El equipo de orientación quiere hablar contigo y con Violeta. Respiré hondo. Una parte de mí se alegraba. Por fin alguien se movía. Pero la otra parte solo quería que todo esto no hubiese pasado nunca. Al llegar a casa esa tarde, encontré a Marcos sentado en el sofá, mirando la televisión apagada. Tenía ojeras, el rostro demacrado. Me senté frente a él, sin decir nada. Fue él quien habló primero. He perdido un cliente importante por esto. Me han dicho que mi apellido está asociado a escándalos. ¿Y qué esperabas? ¿Que seguir ocultando a tu madre te haría intocable? No es tan fácil. Es mi madre. Y Violeta es tu hija. Elige. Hubo un silencio largo. Luego me miró con los ojos llenos de algo que no supe identificar. ¿Vergüenza? ¿Odio? ¿Arrepentimiento? No quiero perderos a las 2. Entonces haz algo, porque ya no hay vuelta atrás. Al día siguiente, Jessica subió un vídeo llorando a su cuenta de Instagram, acusándome de haber manipulado todo. Decía que su madre era dura, sí, pero que era parte del carácter español, y que hay cosas que no deben juzgarse fuera de contexto. El vídeo se llenó de comentarios. La mayoría la destrozaban, pero uno, en particular, me llamó la atención. Lo escribió alguien anónimo. Jessica no siempre fue así. Deberías investigar lo que pasó con ella y su hijo hace unos años. ¿Hijo? Jessica nunca hablaba de ningún hijo. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cama con el móvil en la mano, leyendo cada palabra de ese comentario. Y lo supe. Había mucho más detrás de esa familia de lo que yo imaginaba. Mucho más. Y si querían guerra, estaban a punto de descubrir que yo no lucho con las manos. Lucho con todo lo que tengo. Y esta vez, no pienso parar. A la mañana siguiente, desperté con la sensación de tener un nudo en el estómago. Era extraño. No era miedo, tampoco ansiedad. Era una mezcla densa de anticipación y furia. Y una sola idea rondaba mi cabeza como un tambor. ¿Jessica tuvo un hijo? Nunca la había oído mencionar nada parecido. Ni en las comidas familiares, ni en esas ocasiones donde nos cruzábamos en cumpleaños fingiendo sonrisas. Jessica era arrogante, sí, pero siempre hablaba de sí misma como si fuese una influencer sin errores. Una mujer perfecta, siempre impecable. ¿Y si todo eso no era más que una fachada? Decidí llamar a Clara, mi amiga psicóloga, para ver si podía ayudarme a entender mejor lo que había detrás de la conducta de Jessica. Nos tomamos un café en su consulta, donde ya había comenzado a trabajar con Violeta en sesiones semanales. Natalia, es evidente que Jessica proyecta una rabia no resuelta, dijo Clara mientras revolvía su té. No lo justifica, por supuesto, pero cuando alguien se ensaña así con una niña, hay algo roto por dentro, y suele venir de un trauma que nunca se ha sanado. Le hablé del comentario que había visto. Su rostro se tensó. ¿Un hijo oculto? ¿Ella? Eso decía el mensaje, que investigara lo que pasó con su hijo hace unos años. Eso es grave, muy grave, pero sabes que no podemos usar eso sin pruebas, me advirtió. Lo sé, por eso quiero encontrarlas. Llamé entonces a Inés, mi amiga periodista. Le conté lo que sabía. Ella, por supuesto, ya estaba un paso por delante. He estado indagando. Y sí, Natalia, hay algo. Hace 7 años, Jessica estuvo involucrada en un caso de custodia muy sucio. El padre de su hijo, un tipo llamado Rubén Manso, la denunció por negligencia emocional. El juicio fue a puerta cerrada y perdió la custodia. El niño vive con él en Valencia. Jessica nunca lo menciona. ¿Y nadie lo sabía?
Borró todo de sus redes. Fotos, comentarios, cualquier rastro. Reescribió su historia. Y claro, Patricia ayudó a taparlo todo. Pero los archivos judiciales no desaparecen. Sentí un escalofrío. Así que esa mujer, que se reía de mi hija, que se atrevía a llamarla basura, había abandonado a su propio hijo y fingido que nunca existió. ¿Podemos sacar esto a la luz? Podemos, pero hay que tener cuidado. Esto no es un escándalo cualquiera. Esto es un secreto familiar enterrado con fuego. Esa misma noche, Marcos volvió a casa. No me dijo nada al entrar. Solo se sentó en el borde de la cama y me miró. He hablado con mi madre. ¿Y qué? Dice que no tiene nada de qué disculparse, que todo esto es una exageración, que tú siempre has querido hundirnos. Me reí. No pude evitarlo. ¿Y tú? ¿Le crees? No. No después de ver a Violeta llorando en tus brazos esa noche. No después de ver cómo esa mujer se convirtió en algo que no reconozco. Entonces actúa, porque estoy a punto de exponer a tu hermana también. ¿Sabías lo de su hijo? Se quedó pálido. Me bastó esa reacción para saber la respuesta. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde que se lo quitaron. Pero nunca supe los detalles. Nadie hablaba de eso. Mi madre prohibió el tema. Pues ahora lo voy a hablar yo, públicamente. Marcos se levantó. Por primera vez, con firmeza. No, yo lo haré. Lo miré sin entender. ¿Qué? Déjame ser yo quien lo diga. No por ella, sino porque yo también fui parte del silencio. Si voy a recuperar tu confianza, tengo que romper con todo esto. No supe qué decir. Había esperado tanto tiempo a que él se pusiera de pie, que ahora que lo hacía, me dolía más que aliviaba. Haz lo que tengas que hacer, Marcos. Pero si fallas esta vez, no esperes que sigamos aquí. 2 días después, Marcos publicó una carta abierta en sus redes. No mencionaba nombres, pero hablaba de su madre, de su hermana, del abuso que sufrió Violeta, del silencio cómplice y de la historia que Patricia llevaba años escondiendo. Jessica había perdido a su hijo por no saber ser madre. La red explotó. Comentarios, entrevistas, programas de televisión buscando detalles. Jessica desapareció de Instagram. Patricia cerró su cuenta. Y entonces llegó la bomba. El abogado de Rubén Manso, el padre del hijo de Jessica, se puso en contacto conmigo. Señora Martín, tenemos algo que podría interesarle. Jessica no solo perdió la custodia, también fue acusada de falsificar informes para quedarse con la pensión de alimentos de un hijo que no criaba. Y ahí supe que la caída acababa de comenzar, porque cuando una mentira se destapa, el resto solo necesita un poco de aire para arder. No dormí esa noche. Las palabras del abogado de Rubén resonaban como un eco sordo en mi mente. Falsificó informes para quedarse con una pensión que no le correspondía. Cada minuto que pasaba, la imagen de Jessica se resquebrajaba más, y con cada grieta, una parte de mí se preguntaba, ¿cómo alguien podía llegar tan lejos? ¿Cómo podía una madre abandonar a su propio hijo, mentir sobre él, y aún así sentirse con el derecho de llamar basura a una niña inocente? Rubén Manso me envió un archivo completo, copias del juicio, documentos con firmas falsas, incluso informes médicos manipulados que Jessica había presentado para hacer ver que el niño tenía una dependencia emocional de ella. Todo mentira, todo calculado. Y lo peor, Patricia lo había avalado, firmado como testigo, como abuela. Complicidad directa. Guardé cada documento como si fuesen joyas, no por venganza, por justicia, porque ahora no solo se trataba de Violeta, se trataba de todos los niños que esa familia había intentado usar como trofeos o escudos. Clara, mi amiga psicóloga, me miró con gravedad cuando le conté todo. Natalia, con esto puedes iniciar un procedimiento legal más amplio. Puedes pedir una investigación por negligencia intergeneracional. Es raro, pero si demuestras un patrón de maltrato emocional hacia menores por parte de Patricia y Jessica, puedes forzar la intervención de servicios sociales para el entorno familiar completo, incluyendo a David y Linda, incluyendo a todos los que vivan en ese núcleo y hayan permitido estos abusos. Entonces recordé las risas de los primos de Violeta. Recordé sus caritas burlonas mientras ella lloraba. Esas criaturas también estaban siendo moldeadas por el odio, por la superioridad, por el veneno que Patricia les enseñaba a respirar. Y nadie decía nada. Ni David, ni Linda. Ya no se trataba de venganza. Se trataba de cortar el ciclo. Inés, la periodista, preparó una nueva entrega. Esta vez, un reportaje completo. No un video viral, sino una investigación con fechas, testimonios y documentos. Marcos colaboró. Habló del silencio. Habló de cómo su madre manipulaba a todos, de cómo Jessica se convertía en su marioneta cada vez que algo amenazaba la imagen de familia ideal. El artículo se publicó en un medio nacional. El título era demoledor. Una familia de cristal,
la verdad detrás de la Navidad perfecta, y como un castillo de naipes, todo se derrumbó. Patricia fue citada por la policía local para declarar. Jessica recibió una notificación judicial reabriendo el caso de pensión fraudulenta. La escuela de Mariana y Conrado pidió una evaluación psicoemocional de los niños, y David, el favorito de la yaya, finalmente habló. Me llamó. No por compasión, no por disculpas. Has destruido a nuestra madre, me dijo con voz seca. No, David, solo quité el velo. Lo que había debajo ya estaba podrido. Vas a arrepentirte de esto. Estás jugando con fuego. Yo soy el fuego. Colgó. Marcos, por otro lado, se transformaba poco a poco. Había empezado terapia. Iba a las sesiones con Clara. Se sentaba a dibujar con Violeta por las tardes, aunque al principio ella apenas lo miraba. Estaba intentando. Yo lo veía, pero aún no confiaba del todo. ¿Por qué no le hablabas antes a tu madre?, le pregunté una noche. Porque toda mi infancia giró en torno a no hacerla enfadar, a no decepcionarla. Y cuando Violeta nació, me paralicé. Era como si de pronto mi madre volviera a tener poder sobre mí. ¿Y ahora, ya no lo tiene? Ahora tengo miedo de otra cosa, de no saber reparar el daño que permití. Empieza por dejar de ser el hombre que lo causó. Ese fue uno de esos silencios necesarios, no incómodo, profundo. Él asintió. Yo no dije más. Pero mientras en nuestra casa se respiraba un inicio de reparación, afuera, el odio crecía. Una mañana, cuando fui a recoger a Violeta del colegio, encontré el coche con una palabra rayada con llave en la puerta del conductor. Zorra. Al día siguiente, en el buzón, una carta sin remitente. Dentro, solo una hoja con letras recortadas de revista. Vas a pagar por todo esto, puta traidora. Llamé a la policía. Me dijeron que era mejor que me quedara unos días fuera, por precaución. Ya no es solo un conflicto familiar, Natalia, me dijo el agente. Esto ha escalado. Y yo lo sabía, porque los secretos cuando se destapan, no solo liberan, también desatan tormentas. Nos fuimos de casa esa misma tarde. La policía dijo que no podían asegurar quién había enviado la amenaza ni quién había rayado el coche. Pero por dentro, yo lo sabía. Era Patricia, o alguien de su red podrida. Gente que prefería callar, mirar a otro lado y odiar a quien exponía la verdad, antes que asumir lo que siempre supieron. Porque esa es la parte más sucia del silencio. No es ignorancia, es cobardía pactada. Fuimos a casa de Clara. Ella nos recibió sin preguntas, sin juicios. Nos preparó un cuarto para Violeta con mantas coloridas y luces suaves. Mi hija se abrazó a ella como si fuera su refugio secreto. Esa noche, mientras Violeta dormía profundamente por primera vez en días, yo me quedé en el salón, sola, con el móvil en la mano, mirando la pantalla sin verla. Las notificaciones seguían llegando. El artículo de Inés ya tenía más de 500,000 de visitas. Jessica seguía desaparecida de redes. Patricia, nada. Silencio absoluto. Hasta que vibró el teléfono. Un mensaje. Número desconocido. Solo decía: si te atreves a pisar esta casa otra vez, no saldrás de una pieza. Respiré hondo. No era miedo lo que sentí. Era un fuego. Uno nuevo. Uno que quemaba distinto. No era el de la rabia. Era el de la determinación. Tenía que acabar con esto. De raíz. Marcos vino a vernos 2 días después. Estaba demacrado, con barba crecida, sin afeitar, con la ropa arrugada, pero algo en su mirada había cambiado. Ya no era el niño temeroso que obedecía a su madre. Había algo más firme, más oscuro incluso. Me fui de casa. No puedo seguir bajo su techo, dijo sin rodeos. ¿Y ahora qué? Ahora quiero que acabemos con esto juntos. Quiero ayudarte a terminar con lo que yo no supe detener. Lo miré largo rato, dudando. ¿De verdad estás listo? Natalia, te juro que sí, pero necesito que me creas. Que me dejes demostrarte quién puedo ser si dejo de ser hijo de Patricia y empiezo a ser padre de Violeta. Las palabras cayeron como piedras sobre el agua. Vale, le dije. Entonces vas a hacer algo más difícil que escribir una carta. Vas a contar la historia completa, ante un juez. Marcos tragó saliva, pero asintió. Iniciamos el proceso judicial. Con la ayuda de Clara, Inés y los documentos de Rubén Manso, montamos un caso sólido de ambiente familiar tóxico, maltrato psicológico a menor y negligencia múltiple. La abogada que me ayudaba, una mujer brillante llamada Teresa Pons de Zaragoza, me dijo algo que no olvidaré jamás. Este caso no solo puede proteger a tu hija, puede sentar precedente. Lo sabíamos. Estábamos tocando algo que muchas familias en España callaban: el maltrato emocional dentro del entorno doméstico. Ese que no deja moretones, pero arranca trozos de alma. El día de la primera audiencia, Patricia llegó como si fuera a una función teatral, vestida de blanco, con un pañuelo perla,
el pelo perfectamente peinado. A su lado, David, serio, y Linda, con los labios apretados. Jessica no apareció. El juez, un hombre de unos 50 años, de mirada fría y voz pausada, pidió silencio. La primera en hablar fui yo. Conté todo, desde el primer día, los desprecios, las burlas, la diferencia con los demás nietos, el día del saco de basura. Mostré el vídeo, entregué los documentos. Luego fue el turno de Clara, con el testimonio psicológico de Violeta, sus dibujos, sus pesadillas, su miedo al afecto. Después, Marcos. Su voz tembló al principio, pero luego habló con claridad. Mi madre no ama a nadie, solo al reflejo que proyecta al mundo. Y cuando ese reflejo se rompe, reacciona con crueldad. Yo lo permití, y estoy aquí para pedir perdón. No solo a mi hija, a mí mismo. El juez asintió, sin cambiar el gesto. Cuando Patricia habló, su voz era un veneno dulce. Toda esta historia está manipulada. Esa mujer quiere destruirme. Siempre me ha odiado. Está usando a mi nieta para vengarse de mí. Y ahora ha arrastrado a mi propio hijo. Pero ya nadie la escuchaba. Al salir del juzgado, la prensa nos esperaba. Yo no dije nada. Marcos solo dijo una frase. La verdad duele, pero el silencio mata. Esa noche, ya de vuelta en casa de Clara, recibí un sobre. No tenía remitente. Dentro, una hoja doblada. Una foto antigua. Jessica, con un bebé en brazos. Y en el reverso, una frase escrita a mano. No eres la única con secretos, Natalia. Se me congeló el cuerpo. No reconocía la letra, pero sí reconocía la amenaza. Esto no había terminado. Estuve más de 1 hora mirando aquella foto en silencio. Era antigua, de esas con bordes descoloridos. Jessica estaba más joven, tendría unos 20 años. Sujetaba a un bebé, envuelta en una manta azul celeste. No miraba a la cámara, miraba al niño, y por primera vez vi ternura en sus ojos. Detrás, escrito con tinta negra que comenzaba a borrarse, estaba esa frase que no me dejaba respirar. No eres la única con secretos, Natalia. Esa noche no dormí. Me quedé sentada frente a la ventana del cuarto de invitados en casa de Clara, con la foto entre las manos, preguntándome quién la había enviado. ¿Jessica? ¿David? ¿Patricia? ¿Rubén? ¿O alguien más? Me sentía observada, expuesta, como si alguien estuviera recordándome que yo también tenía un pasado, uno que creía enterrado. Y es verdad, yo también tenía un secreto. Violeta no fue mi primer embarazo. Tenía apenas 19 años. Acababa de entrar a la universidad cuando me enamoré de un chico mayor. Se llamaba Oscar. Era encantador, maduro, atento. Me hizo sentir especial, diferente. Y yo, ingenua, lo creí todo. Hasta que me quedé embarazada. Cuando se lo conté, desapareció. Y yo, me derrumbé. Tuve el bebé. Fue un parto difícil, sola, en una sala pública del Hospital Miguel Servet. El niño nació con complicaciones respiratorias. Estuvo en incubadora 1 semana. Yo no tenía trabajo fijo, vivía en una residencia estudiantil, y mi familia, que en ese entonces pasaba por una crisis económica brutal, no podía ayudarme. Tomé una decisión que me partió el alma. Lo di en adopción. Nunca se lo conté a nadie, ni a Marcos, ni siquiera a Clara. Lo guardé como un agujero negro dentro de mí. Una parte de mí murió ese día, y otra se prometió que, si alguna vez volvía a ser madre, jamás permitiría que nadie tocara a mi hijo. Por eso Violeta es mi mundo. Pero ahora, ese pasado volvía como un fantasma. Alguien lo sabía. Alguien había escarbado donde no debía. Le conté todo a Clara. Rompí en llanto como no lo hacía desde hace años. No eres menos madre por eso, me dijo, tomándome de las manos. Tomaste una decisión durísima, una que muchas mujeres no podrían soportar. Y aún así, estás aquí, luchando por tu hija. ¿Y si lo usaran en mi contra? ¿Y si Patricia? No tienen cómo. Eso es tuyo. Y nadie tiene derecho a juzgarte por sobrevivir. Pero ya no era solo miedo lo que sentía. Era la sensación de que estaba en medio de un tablero mucho más grande del que imaginaba. Uno donde cada pieza se movía por debajo, en silencio, esperando el momento perfecto para atacar. Marcos lo notó. Me vio más callada, más tensa. ¿Qué pasa?, me preguntó una noche, mientras cenábamos en silencio. Recibí algo, una foto, con una amenaza velada. Se lo conté todo. Lo del embarazo, la adopción, la carta. Se quedó mudo. Y luego, simplemente me abrazó. Gracias por confiar en mí ahora, me susurró. No cambiaría nada de lo que somos, ni de lo que has vivido. Solo me hace respetarte más. Por primera vez, creí en sus palabras. Pero al día siguiente, el director del colegio de Violeta me llamó a su despacho. Siento mucho tener que decirte esto, Natalia,
Pero Violeta ha sido retirada temporalmente de las actividades grupales. Ha habido una denuncia anónima. Alegan que ha sufrido presión emocional en casa, que puede estar en riesgo. Me quedé paralizada. ¿Quién? ¿Quién ha hecho eso? No lo sabemos, pero Servicios Sociales ya ha sido notificado. Me senté, sin poder moverme. Esa familia estaba usando todo, incluso el sistema, para castigarme por decir la verdad. Esa misma tarde, al llegar a casa, encontré la puerta entreabierta. Dentro, en el suelo del salón, había otra foto, una copia de la historia clínica del parto de mi primer hijo. Y debajo, una nota escrita a mano. Si tú puedes hablar, nosotras también. La guerra ya no era por Violeta, era por mi vida entera. No recuerdo haber sentido miedo así desde que era adolescente. La imagen de aquella nota, con la historia clínica en el suelo del salón, me dejó helada. Había detalles que solo alguien con acceso a documentos oficiales podía conocer. Fecha del parto, hora, estado del bebé, incluso mi número de paciente. Eso no lo podía haber conseguido cualquiera. Llamé inmediatamente a Teresa, la abogada. Esto ya no es una simple guerra familiar, le dije, con la voz temblando. Están violando mi privacidad médica. Están entrando a mi casa. ¿Qué más necesitan para tomar medidas? Tranquila, Natalia, respondió con firmeza. Vamos a actuar. Voy a solicitar protección judicial. Esto ya es acoso, y lo vamos a probar. Clara vino enseguida. Pidió quedarse con Violeta esa noche. No quería que mi hija sintiera el miedo en el ambiente, esa electricidad amarga que recorría la casa. Yo apenas podía parpadear sin revisar cada sombra, cada sonido, cada rincón. Marcos llegó tarde. Le mostré todo. Las fotos, la nota. ¿Crees que fue Patricia? No lo sé, pero quien sea, me conoce mejor de lo que pensé. Hubo un silencio denso. Él miró la nota largo rato. Podría haber sido Jessica, pero no creo que haya conseguido estos documentos sola. ¿Insinúas que hay alguien más? Sí, alguien con acceso, alguien dentro del sistema. Era una posibilidad que no quería contemplar, pero tenía sentido. Y si había alguien más detrás, todo esto era mucho más peligroso de lo que pensé al principio. Días después, recibí la citación formal del juzgado. Patricia y Jessica habían iniciado una contrademanda. Alegaban que yo manipulaba a Violeta, que había fabricado pruebas para arruinar su imagen, que estaba usando traumas pasados como chantaje emocional y mediático. Y ahí estaba, el término exacto, traumas pasados. Ellas sabían. Fui directo al despacho de Teresa. ¿Puedo perder la custodia? Si no actuamos rápido, pueden obligarte a someterte a evaluaciones psiquiátricas. Sí, pero Natalia, tranquila. Ya he contactado con el hospital. Estamos solicitando una investigación sobre cómo esos documentos salieron de su archivo. Es cuestión de tiempo. Pero yo ya no tenía tiempo. Jessica volvió a aparecer en redes. Hizo una transmisión en directo, llorando, víctima, con voz trémula, hablando de su infancia dolorosa, de haber sido juzgada como madre demasiado joven, de errores del pasado que están siendo usados en su contra por una mujer obsesionada con la venganza. Y lo peor, mucha gente la creyó. Los comentarios se dividían. Algunos la llamaban mentirosa, otros me llamaban amargada, manipuladora, resentida. Los medios se alimentaban de la historia como si fuera un reality. La familia perfecta venida abajo, el hijo rebelde, la nuera vengativa, la niña en el medio. Yo me hundía más cada día, hasta que Inés me envió un mensaje que cambió todo. Tengo un testimonio, y no te lo esperas. Nos encontramos en un parque, a escondidas. Iba con una mujer que no conocía. Tendría unos 40 años, ojos duros, voz tensa. Me llamo Belén. Fui asistente doméstica de Patricia durante 5 años. La miré sin entender. Estuve ahí durante el embarazo de Jessica. Durante todo. Patricia la obligó a esconderlo. Fingían que estaba de intercambio en el extranjero. La llevó a una clínica privada. Todo lo pagó en efectivo. Nadie podía saber que su hija, la perfecta Jessica, había quedado embarazada de un camarero marroquí. Sentí que el mundo se abría bajo mis pies. Ese niño no fue Rubén, dije en voz baja. Belén negó con la cabeza. Rubén vino después. Fue una pantalla. El primero, Patricia lo entregó en secreto. Y Jessica no lo volvió a ver. Pero el dolor nunca se fue. Ese bebé fue el principio del fin entre ellas. ¿Por qué me estás contando esto? Porque tú tienes el valor que a mí me faltó. Yo callé muchos años. Vi cosas que no deberían pasar en ninguna casa. Y no pienso llevarme todo eso a la tumba. Belén firmó una declaración. Entregamos el testimonio al juez. Teresa lo incluyó como prueba clave. Marcos, al enterarse, se derrumbó. Nunca supo nada.
Nunca imaginó que su madre hubiera escondido otro nieto, que su hermana había sido una víctima antes de ser verdugo. Esa noche, Patricia fue citada a declarar por ocultación de nacimiento, un delito grave, antiguo, pero no prescrito. Jessica borró todas sus redes. David no volvió a dar declaraciones, y Violeta me miró con sus ojos grandes y me preguntó, «Mamá, ¿ahora sí estamos seguras?» La abracé. Lloré en silencio. Estamos más cerca, mi amor, mucho más cerca. Pero aún quedaba una pieza del rompecabezas, una que nadie se atrevía a mirar. Porque si Jessica había tenido un hijo antes de Rubén, ¿dónde estaba ahora ese niño? A veces, los secretos no gritan, susurran, se esconden en los rincones de la memoria, esperando que alguien tenga el valor de nombrarlos en voz alta. Esa noche, después de hablar con Belén y entregar su testimonio al juez, no pude cerrar los ojos. La revelación de que Jessica había tenido un hijo antes de Rubén, uno que fue arrancado por Patricia en secreto, no solo desmontaba todo lo que sabíamos, lo reconstruía. Me pregunté durante horas, ¿qué pasó con ese niño? ¿Dónde está ahora? ¿Vive en España? ¿Sabe quién es? ¿Sabe que fue ocultado por vergüenza? No podía sacármelo de la cabeza. Llamé a Inés al día siguiente. «Necesito encontrar a ese niño», le dije, «cueste lo que cueste». Ella, como siempre, no pidió explicaciones. Se puso manos a la obra. Usó contactos en registros. Habló con una antigua enfermera de la clínica privada donde supuestamente nació. Buscó en adopciones cerradas de ese año. Y entonces lo encontró. Un nombre. Leo Amani del Álamo. Nacido en Zaragoza, en 2007. Adoptado oficialmente en 2008 por una familia francesa. Patricia había registrado el nacimiento con el apellido familiar para evitar sospechas, antes de entregarlo. Está en Marsella, Natalia, con su familia adoptiva. Tiene 17 años. Recuerdo haber sentido algo parecido a vértigo. No era mi hijo, pero sí era parte de esta historia. Un eslabón perdido. Un ser humano que creció sin saber la verdad. Y ahora, su nombre estaba entre nosotros. ¿Debemos contactarlo?, me preguntó Inés. No, aún no. No sin asegurarnos de que sea seguro para él. Mientras tanto, el juicio seguía. Patricia se mostraba cada vez más errática. Ya no era la mujer firme y altiva de antes. Llegaba desaliñada, desorientada. Negaba todo. Lloraba en la sala. El juez, sin embargo, se mantenía imperturbable. Jessica desapareció del mapa. Literalmente. No asistió a las últimas 2 audiencias. Se emitió una orden de localización. Se rumoreaba que estaba en Marruecos, buscando al padre biológico de Leo, quizá en un intento desesperado de controlar la narrativa. Y entonces, ocurrió lo impensable. Una carta llegó a la dirección del despacho de mi abogada, dirigida a mí. El remitente, Leo Amani del Álamo. «¿Cómo supo de ti?», preguntó Teresa. La abrí temblando. Era una carta escrita a mano, en español perfecto, con caligrafía elegante y frases limpias. Leo contaba que su madre adoptiva, al ver el reportaje en la televisión francesa, le había dicho la verdad, que él siempre había sentido que faltaba algo, que había tenido sueños extraños, pesadillas de bebés llorando, que había decidido escribir porque necesitaba entender. «Noquiero reclamar nada, solo quiero saber si lo que dicen es verdad, si alguna vez fui querido, si alguien me lloró», le respondí. Claro que le respondí. Le conté lo que sabía. Le conté de Jessica, de Patricia, de la mentira construida alrededor de su nacimiento. Le dije que no tenía respuestas completas, pero que sí podía ofrecerle una cosa, la verdad. Él me respondió con algo que no esperaba. «¿Y Violeta? ¿Ella está bien?», leí sobre ella. «¿Puedo conocerla algún día?». Violeta, mi hija, mi guerrera, la que soportó el desprecio y nunca dejó de ser amor. No le conté todo de inmediato. Solo le dije que tenía un primo en Francia, que quería conocerla. Ella me miró con esos ojos gigantes y dijo, «Si él también fue tratado mal por la Yaya, entonces seguro que es bueno». El juicio final se acercaba. Y justo antes de la última audiencia, Patricia desapareció. No se presentó. No avisó. Ni David ni Linda sabían dónde estaba. Jessica seguía sin paradero. Y entonces, un vecino llamó a la policía. Había encontrado una nota en la entrada de la casa de Patricia, escrita con lápiz, torcida, caótica. «Ya no tengo hijos, ya no tengo nietos, ya no soy nadie, y nadie me va a ver caer». La casa estaba vacía, pero en su despacho encontraron algo más, un sobre, sin abrir, con una etiqueta, «Para Violeta, cuando tenga 18 años». Sostener ese sobre en las manos fue como cargar con el corazón de un fantasma. «Para Violeta, cuando tenga 18 años». No estaba sellado con cera, ni perfumado, ni siquiera doblado con cuidado. Estaba arrugado,
como si hubiese sido escrito en un momento de desesperación, en una hoja blanca, simple, como las que usaban en la papelería del barrio. La policía me lo entregó en el despacho de Teresa. Fue lo único que dejó con nombre. Todo lo demás eran facturas rotas, cartas sin enviar, recortes de periódicos, me dijo el agente. El resto era solo ruina. Yo no sabía qué hacer. Una parte de mí quería abrirlo en ese momento. Otra me decía que no era mío, que esa carta pertenecía a mi hija. Pero, ¿qué tipo de madre sería si no la protegía incluso de las palabras de una mujer como Patricia? Tienes que leerla, me dijo Clara esa noche, mientras cenábamos en silencio. No por ti, por ella. Por si hay algo que algún día necesite entender y que tú debas estar preparada para explicarle. Me encerré en el dormitorio. Respiré hondo. Abrí el sobre. La letra era de Patricia, firme, fría, como su voz, pero temblaba. Se notaba en los trazos. Violeta, si estás leyendo esto, probablemente ya eres mayor. Ya debes haber descubierto quién soy, o quién fui. No quiero tu perdón. No lo merezco. Tu madre cree que yo no te amé. Se equivoca. Lo que pasa es que no supe cómo amar a alguien que me recordaba tanto a mí misma. Siempre fui la que no encajaba, la que mi madre despreciaba por ser débil. Me prometí que nunca sería como ella. Pero la rabia, hija, la rabia se hereda como una maldición. Perdí a mi primera hija cuando tenía 17. Nadie lo sabe. Ni David, ni Jessica. La di en adopción, forzada por mi madre. Me obligó. Dijo que arruinaría el apellido, que ya era suficiente con tener una hija que le avergonzaba. Desde entonces me prometí que nadie más me haría sentir débil. Pero cuando tú llegaste, tan dulce, tan pequeña, tan parecida a esa niña que nunca sostuve, no pude, no supe. Te convertiste en el espejo de lo que perdí. No me odies, Violeta, pero si lo haces, lo entiendo. Terminé de leer con las manos heladas. No había excusas, solo verdades, una detrás de otra. Patricia no había sido una bruja sin motivo. Había sido una herida abierta caminando entre todos nosotros, y como toda herida infectada, terminó pudriendo lo que tocaba. Quemé la carta, no porque quisiera borrar lo que decía, sino porque decidí que Violeta no cargaría con esas palabras cuando cumpliera 18. No era un legado, era una condena. La desaparición de Patricia ocupó titulares durante días. Se convirtió en una especie de espectro mediático. Nadie sabía si estaba viva. Algunos decían que se había ido al extranjero con Jessica, otros que se escondía en algún convento del norte, en Navarra. Había quien afirmaba haberla visto en Pamplona, de espaldas, con un pañuelo en la cabeza, pero nada confirmado. La justicia, sin embargo, siguió su curso. Jessica fue localizada en Tánger, extraditada a España. Se enfrentó a cargos por abandono, fraude documental y ocultación de la existencia de Leo. El juicio fue breve. No negó nada. Solo lloró, una y otra vez. La prensa la llamaba la hija que cayó en el abismo de la mentira. Leo pidió no participar en el proceso. Solo envió una carta, dirigida al juez. Decía que no guardaba rencor, pero que no quería formar parte del relato de quienes lo habían negado. Yo lo entendí, y lo respeté. Violeta volvió a la escuela, lenta, tímida. Al principio, la miraban como si fuera distinta, pero ella, como siempre, sonreía, hacía dibujos nuevos, pintaba flores que crecían entre piedras. Marcos siguió viniendo, día tras día, llevando a Violeta al parque, cocinando con ella, aprendiendo a ser padre, aunque tarde. Una tarde, mientras ella leía en el sofá, él me miró y dijo: «Gracias por no dejar que nos hundiéramos. No fue por ti, fue por ella», le respondí. «¿Crees que algún día me perdonará?» Creo que ya lo hizo, solo que aún no lo dice en voz alta. Y entonces llegó una carta más, esta vez del juez. La custodia exclusiva de Violeta pasaba oficialmente a mi nombre. Patricia y Jessica quedaban inhabilitadas de todo contacto. David y Linda perdieron la patria potestad temporal de sus hijos, por omisión. Un equipo de psicólogos trabajaría con ellos durante los próximos 12 meses, y yo respiré por primera vez sin sentir culpa. Pero aún faltaba una cosa. Violeta vino una noche y me dijo: «Mamá, quiero conocer a Leo». Me arrodillé frente a ella. La miré a los ojos. «¿Por qué, mi amor?» «Porque él también fue solo un niño al que hicieron daño, como yo. Pero ahora ya no tiene que estar solo». Y en ese momento supe que mi hija había entendido algo que el resto de esa familia jamás entendió. Que la compasión, cuando viene de una niña herida, es el acto más poderoso del mundo. Han pasado 3 años. Hoy, mientras escribo esto desde el salón de nuestro nuevo piso en Zaragoza, Violeta juega en el balcón con Leo. Él vino desde Marsella hace 2 semanas,
con el consentimiento total de su familia adoptiva. Tiene ahora 20 años. Es tranquilo, educado, reservado. Violeta lo admira como si fuera una especie de héroe silencioso. Y en cierto modo, lo es. A veces, los miro juntos y me pregunto cómo habrían sido sus vidas si nadie los hubiera dañado. Pero luego, los escucho reír. Los veo construir cosas con piezas de Lego y hablar de arte, de historia, de libros, y me doy cuenta de que, pese a todo, siguen enteros. No intactos, pero sí enteros, como árboles que se tuercen con el viento, pero no se rompen. Después de todo lo que pasó, cada uno siguió su camino. Y sí, hubo consecuencias. Patricia fue declarada oficialmente como persona no localizable con indicios de desaparición voluntaria. Su nombre fue retirado de varios registros familiares. Su casa en La Muela fue embargada y subastada. No se volvió a saber de ella. Pero un mes después de su desaparición, recibimos una caja por correo, sin remitente. Dentro había álbumes de fotos, cartas rotas y una pulsera de bebé con las iniciales JT grabadas. Jessica del Álamo. Era la única prueba de que, quizá, Patricia sentía algo parecido a remordimiento. Jessica fue condenada a 3 años de prisión. Cumplió 1 año y medio en un centro de inserción. Hoy vive en Valencia, bajo libertad condicional. Ha empezado terapia. Rubén Manso le permite ver a su hijo bajo supervisión. No hemos tenido más contacto. Pero me escribió una carta. Decía, no espero redención, solo que algún día, cuando Violeta sea adulta, entienda que yo también fui una niña rota. No para justificarme, solo para que no repita mi sombra. La guardé. No por ella, por Violeta. Quizá algún día la quiera leer. O no. David y Linda perdieron temporalmente la custodia de sus hijos. El proceso fue largo, tenso. Mariana y Conrado recibieron terapia intensiva. Sofía fue diagnosticada con ansiedad infantil. Tiago se aisló por completo. Hoy, después de 2 años de tratamiento y formación obligatoria para los padres, recuperaron parcialmente la tutela, aún bajo vigilancia. Mariana, curiosamente, fue la primera en escribirle una carta a Violeta, pidiéndole perdón. La firmó así: tu prima, la que no supo ser buena. Violeta la colgó en su habitación. Marcos es ahora otra persona. No perfecto, pero presente. Se mudó cerca de nosotras. Nos ve cada semana. Violeta le dice papá, sin miedo, pero con la voz firme. Él acepta ese ritmo. Ya no exige. A veces llora cuando la abraza. Sabe que no puede borrar el pasado. Solo escribir el futuro, página a página. Clara y Inés siguen siendo mis pilares. Clara, la amiga que sostuvo a mi hija cuando yo temblaba. Inés, la que dio voz a lo que todos querían callar. Juntas, abrimos una asociación que ayuda a madres e hijos víctimas de maltrato emocional familiar. La llamamos Raíces Nuevas, porque eso es lo que somos, raíces que crecieron en medio del lodo, pero que hoy florecen. Y yo, soy Natalia. Ya no solo soy asistente jurídica, escribí un libro con todo lo que viví. Se llama Flores en el Lodo. Ya va por su 3ª edición. Me invitan a charlas, a entrevistas. A veces, incluso me cuesta creer que soy yo la que cuenta esta historia. Pero lo más importante es esto. Hoy, Violeta cumple 11 años. Le regalé una caja de madera que hicimos juntas. Dentro, puse cartas, fotos y una nota mía. Mi amor, te llamas Violeta porque, como las flores del mismo nombre, resistes los inviernos más duros y floreces cada primavera. Que nunca te convenzan de que no mereces amor. Que nunca olvides que luchamos para que tu historia no sea de dolor, sino de fuerza. Te amo con todo lo que soy. Mamá, ella la leyó, sonrió y me abrazó. ¿Sabes qué quiero de regalo este año?, me preguntó. ¿Qué? Que plantemos flores en la basura, como hicimos aquel día con las bolsas negras. Y eso hicimos. Salimos al patio. Enterramos las semillas en una vieja maceta negra, hecha de un saco de basura reciclado. Leo nos ayudó. Marcos miraba desde lejos, en silencio. Y mientras el sol se ponía sobre Zaragoza, mi hija me tomó la mano. Ahora sí, mamá, ya estamos bien. Y lo estábamos. Porque algunas flores, aunque nazcan del fango, nunca dejan de buscar la luz.